El tema que nos ha convocado ya hace algunas semanas atrás es lo que hemos denominado el sutil camino hacia el fracaso. El sutil camino hacia el fracaso. Y la idea de esta temática, o por qué el nombre del desarrollo de esta serie, es que estamos tratando de identificar señales que puedan ayudarnos a mantenernos lejos de una ruta que nos lleve a un fracaso, a darle la espalda al propósito de Dios. Y estamos aprendiendo del ejemplo de Pedro. ¿Y por qué digo aprendiendo? Porque aprendemos también de los errores. Y estamos tratando de mirar esas señales que nos dejó Pedro, o que la Escritura dejó para nosotros en la vida de Pedro, ese camino descendente que lo ubicó en el oscuro paraje de la negación. Recuerda, hemos dicho que este personaje en particular y el canto estridente de un gallo parecen ser símbolos de la fragilidad de los seres humanos. Y el desafío es leer con sabiduría todas esas señales que apreciamos en la experiencia de este hombre. Recuerda, hemos insistido que este es un proceso, no un evento. No nos levantamos un día y como que le dimos la espalda a Dios así sin más ni más. No. Por lo general hay cosas que permitimos en nuestra vida, licencias que comenzamos a darnos, ¿no? Escenarios en los que estamos incursionando donde no debemos estar, y finalmente terminamos metido en ese camino. Ahora, el que cree estar firme, mire que no caiga. Este ha sido, ¿no?, uno de los textos que hemos usado para tratar de identificar esa sutil ruta, ese proceso sigiloso en el que a veces, sin darnos cuenta, terminamos sumergidos en él. Ahora, vamos, antes de sumar una señal más en la noche de hoy, vamos a mirar rápidamente las señales que hemos venido identificando hasta aquí, y que otra vez, si tú recién llegas en esta noche, esta es una serie de enseñanzas, a estas alturas hemos identificado ya 5 señales. De esas que si yo las logro observar, identificar, inmediatamente debe prenderse una alarma en mí. Ojo, estoy en un camino de descenso. Ojo, detente, porque puedes terminar mal, como efectivamente sucedió con nuestro personaje. Entonces, vamos a revisar rápidamente las 5 señales que hemos identificado hasta ahora. Entonces, recuerda, la primera de ellas: caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando quitamos la mirada del Señor. El Señor mira a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y puntualizamos, es clave, es determinante dónde ponemos nuestra mirada. Por eso el autor de Hebreos nos dice: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. La segunda señal que identificamos es que caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando alteramos el propósito de la revelación. La revelación, recuerda, no viene para que yo reciba lo que quiero. La revelación viene para afirmarme en el propósito. No interrumpas a Dios, disfruta de su voz y responde a ella en obediencia. Ese es el gran desafío. No pretendas ubicar la palabra a tu conveniencia, sino responder a ella en obediencia. El tercer aspecto que identificamos de aquellos que caminan por la ruta hacia el fracaso es que comenzamos a tener demasiada confianza en nosotros mismos. Y ojo, es peligroso cuando creemos que algo le puede suceder a los demás, pero no a nosotros. Y este fue el caso de Pedro. Todos se podrán escandalizar, todos te podrán dejar, todos te podrán rechazar, pero yo no. Si es necesario, yo he de morir, pero a mí no me va a pasar lo que tú dices que le va a pasar a los demás.
Qué peligroso es. Claro, estamos llamados a tener confianza, pero una confianza que descansa no en lo que somos y tenemos, sino en lo que el Señor en Cristo Jesús ha hecho. Una cuarta señal, una que identificamos en ese proceso: caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando descuidamos nuestra vida de oración. Y esta es probablemente una de las más evidentes, una de las más recurrentes, pero una de esas señales que a veces menospreciamos. Ojo, descuidar la vida de oración termina siendo peligroso, porque la oración es el oxígeno que necesita nuestra fe. La fe viene por el oír, pero se sostiene, se alimenta a través de la comunión con Dios por medio de la oración. Y el miércoles pasado identificamos una quinta señal. Caminamos por la ruta hacia el fracaso y dijimos: cuando enfrentamos los desafíos con nuestras propias armas. Pedro, en el pasaje donde vienen a apresar a Jesús, Pedro responde sacando la espada. Y el Señor lo reconviene, ¿no? Entonces, ojo, usamos nuestras propias armas y entonces asumimos las consecuencias de esos actos. El que toma la espada, a espada perecerá. Ojo, no enfrente los conflictos con tus propias armas, porque serás tú el responsable entonces de lo que ocurre a tu alrededor. Pero también desconocemos la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, todo lo puede, no necesita nuestra ayuda. No le ayudes a Dios porque le estorbas. Y cuando usamos nuestras propias armas también terminamos siendo un obstáculo para el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto hacer. El Señor detiene a Pedro y le dice: Pedro, esto que está pasando ya se los había dicho. Y es el cumplimiento de lo que en la Escritura está consignado. Así que cuando tú y yo levantamos, esgrimimos, izamos nuestras propias armas, estamos oponiéndonos al cumplimiento de la Escritura, y aclarábamos, retardando aquello que Dios se ha propuesto hacer. Ahora, en esa línea quiero que entonces miremos la marca, la señal en esa ruta del apóstol Pedro que tenemos para la noche de hoy, y que la identifiquemos entonces. Entonces, ojo, caminamos por la ruta hacia el fracaso. Mira, cuando estamos siguiendo al Señor, pero de lejos. Cuando nos damos cuenta que nos distanciamos, cuando consciente o inconscientemente nos apartamos de la comunión con el Señor, y entonces nuestro peregrinar en pos de Él se hace lejano, apartado. El texto que vamos a usar como marco de referencia en esta noche está ahí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a la altura del verso 54, y aparece literalmente nuestra expresión en esta noche. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Acaban de apresar, de tomar cautivo al Señor. Los discípulos salieron despavoridos y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó con ellos. Pedro está siguiendo de lejos, entra al patio, un patio que se encuentra distante ahí de donde tienen al Señor. Hay un grupo de personas que enciende un fuego para calentarse, y Pedro ahora está sentado junto con un grupo de personas que se calientan alrededor del fuego. Es interesante apreciar que aquel que antes había prometido, había incluso insistido en forma casi que airada: yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo no me iré como se irán los demás, ahora lo vemos siguiendo a la distancia.
ahora se ha alejado de la comunión, ahora sopesa las implicaciones que es, hacer pública su simpatía con el maestro, y entonces se mantiene alejado. Ese cambio de postura radical e intrépida de Pedro es evidente. El no te dejaré ahora es mudado por una distancia apreciable. Y vemos a Pedro, el que estaba incluso dispuesto a entregar la vida por el Señor, lo vemos ahora confundido entre un grupo de personas que se calienta al fuego y se confunde con los espectadores morbosos que están a la espera de que algo ocurra con ese personaje que acaban de apresar. Y mira, la acción clave aquí, recuerda, estamos identificando señales que de pronto nos metan en una ruta descendente. Señales que de pronto están encendiendo la alarma de que estamos apartándonos del Señor. Y una de las que, o mejor dicho, la acción clave en nuestra reflexión esta noche tiene que ver con seguir. Pedro, dice el texto, le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Y hoy quiero que nos detengamos un poquito en esa acción, porque de una u otra forma, todos tenemos la expectativa de seguir a Cristo. Todos estamos en ese proceso de ser conformados a su imagen, de poner nuestra mirada en Él y avanzar en pos de Él. Entonces, vamos a tratar de mirar algunos detalles claves que tienen que ver con esta expresión, que tienen que ver con esta acción, que de alguna manera define una de las de los procesos fundamentales de nuestra fe. ¿Cómo se puede definir nuestra fe? Con una vida que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Cristo. Entonces, otra vez, conectando lo que te acabo de decir con la línea de la enseñanza en esta noche. Si la fe se define como la decisión de seguir a Cristo, y yo comienzo a darme cuenta que sí, estoy siguiendo a Cristo, pero ya no como antes, ahora de lejos. Entonces, yo estoy frente a una señal de alerta que se ha encendido para mostrarme que estoy en una ruta descendente, que me estoy alejando, que me estoy apartando de mi comunión con el Señor. Entonces, yo quiero que observemos algunos detalles que son fundamentales en esto que, repito, se constituye en una de las acciones fundamentales del ejercicio de nuestra fe: seguir a Cristo, seguir a Cristo. Entonces, vamos a identificar algunas cosas para tratar de ver por qué ahora nuestro personaje lo está siguiendo de lejos. ¿Cómo era la forma en que Pedro seguía a Jesús antes? ¿Cómo es que nosotros debemos seguir al Señor? Porque si yo sé cómo debo hacerlo, puedo identificar cuándo me estoy alejando, me estoy apartando. Entonces, mira, la primera cosa que quiero que identifiquemos es que seguir a Cristo, y ojo con esto, seguir a Cristo es la evidencia primera de un genuino arrepentimiento. Seguir a Cristo es la evidencia primera de un genuino arrepentimiento. Tú seguías la corriente de este mundo, tú seguías tus placeres y deleites. Ahora, por razón de la obra de Dios en Cristo Jesús en ti, ahora sigues a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, seguir a Cristo se constituye precisamente en eso, en esa primera evidencia de que la ruta de nuestra vida apunta hacia otro lugar.
Y quiero que observemos cómo se dio esta experiencia en la vida de Pedro y en la vida de los otros discípulos. Hay un texto que quiero que miremos ahí en Lucas, el capítulo 5, a la altura del versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quiero que observe, ¿cuál fue la respuesta de Pedro a este llamado de Jesús? Cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué pasó? Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y esta es la diferencia entre lo que sucedió con los discípulos del Señor y lo que sucedió con otros potenciales seguidores. Muchos se acercaron, muchos llegaron ante el Señor con el deseo de seguirle, pero de alguna forma cuando estuvieron cerca a Él no pudieron hacerlo. Lo que el texto nos está diciendo particularmente, nos está mostrando la evidencia de un genuino arrepentimiento, es que Pedro y sus amigos lo dejan todo y entonces siguen al Señor, van tras el Señor. Incluso, no solo, esta fue la experiencia de Pedro, pero en última fue la experiencia de los otros 11 discípulos. Por ejemplo, Lucas también nos cuenta cómo fue la experiencia de Mateo, ¿no? De Leví. Allá a la altura del capítulo 5, el verso 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo se evidenció el arrepentimiento en la vida de Leví? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y es interesante porque en el contexto de los evangelios, seguir se constituye en una de esas improntas de los discípulos. Muchos siguen a Jesús en medio de la multitud, pero con la euforia que llegan, con esa misma euforia se van. ¿Sí? Puede que acudan a la visita del Señor cuando viene a la población cercana a ellos. Puede que avancen detrás del Señor, detrás de algún beneficio en particular. Pero los discípulos lo dejan todo. Seguir es la respuesta a esa invitación que el Señor nos hace. Y reitero, sucedió con los discípulos y particularmente con Pedro. En esa orilla de una playa en el mar de Galilea, el maestro le extendió la propuesta de convertirlo en pescador de hombres, y este hombre, dejándolo todo, le siguió. Abandonó las barcas, abandonó la barca, abandonó las redes. Igual como lo mencionamos en el caso de Mateo, se paró del banco de los tributos donde ejercía su profesión, una profesión, por cierto, estigmatizada, señalada y con todo un bagaje de pecaminosidad. Lo dejó todo y siguió al Señor. Esto de seguir tiene como punto de partida darle la espalda a lo que hasta ese momento es importante para la persona. ¿Qué era importante para Pedro y sus compañeros de pesca? La barca, las redes, su compañía, todo eso. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué era importante para Mateo en ese momento? Su profesión, su trabajo, el enriquecimiento que le generaba el ejercicio de su trabajo. Se levantó del banco de los tributos, dejándolo todo, y le siguió, le siguió. O sea, la idea de esta acción es abrazar algo que por su trascendencia tiene la capacidad de anonadar todo lo que hasta ese momento ha sido importante para alguien. Cuando tú te encuentras con la propuesta de Cristo Jesús, tú entiendes que no importa
importa lo grande y especial que tengas en la vida, nada a partir de ese momento es más importante que seguirlo a Él. De eso se trata. Y esto fue lo que sucedió precisamente en la vida de estos hombres, en la vida de estos discípulos. Esta acción implicaba renunciar a un estilo de vida, a una profesión, a una serie de acciones que hasta el momento eran el eje de la existencia de estos personajes. Dejándolo todo, le siguieron. Por eso puntualizamos que seguir es esa propuesta primera que marca el giro radical del genuino arrepentimiento en la vida de alguien. Si alguien genuinamente ha respondido en arrepentimiento al llamado de Dios, es un seguidor de Él. Es un seguidor de Él. Dejándolo todo, le siguieron. Pero quiero que sigamos mirando algunos otros elementos que tienen que ver con esta expresión de seguir a Jesús, seguir al Señor. Y un segundo aspecto que quiero que miremos ahí es que seguir a Cristo, y ojo con esto es bien interesante, seguir a Cristo no tiene margen de negociaciones. No tiene margen de negociaciones. Por favor. Este no es una contratación en doble vía, donde tú preguntas cuáles son las condiciones, qué me van a dar, qué gano con esto, qué esperan de mí, qué puedo recibir en contraprestación. No, señor. Es más, el Señor se encargó de dejarle claro a sus seguidores, los que realmente querían seguirlo, que esa decisión no tenía margen de negociación. Allí en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, hay un pasaje que nos ayuda a entender mejor esto, ilustra perfectamente esto que les estoy diciendo. Yéndose ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Suena como muy radical. Incluso en uno de estos episodios los discípulos como que le dicen: Señor, venga, bájele un poquitico como el tono, Señor, está siendo como muy radical. Y el Señor sencillamente le dice: bueno, pues si ustedes piensan que es así, pues ahí está la puerta abierta. Váyanse también, no hay problema. Pero si tú observas estos 12 que hicieron parte del círculo más cercano y probablemente los 70 que hacían parte del círculo más amplio de discípulos, simplemente lo dejaron todo y comenzaron a transitar a su lado. Asumieron su estilo de vida, el estilo de vida de su maestro. Absorbieron sus enseñanzas, renunciaron a todo lo que para ellos era importante hasta ese momento. Y repito, muchos a lo largo del peregrinar de Jesús, muchos quisieron seguirle. El magnetismo de Jesús era tal
que en cualquier lugar, en cualquier paraje, en cualquier aldea, en cualquier ciudad, surgían personas fascinadas por su doctrina, por su personalidad y quisieron seguirle. Pero algunos tenían inconvenientes realmente considerables. Deja que vaya y entierra a mi padre y entonces ya cuenta conmigo. Deja incluso que me despida de los de la casa. ¿Qué tanto es un saludo de despedida? Pero el Señor les deja claro que la decisión de seguirle no solamente es radical, sino que no tiene margen de negociación. Y escúchame esto, por favor. Que muchos hoy lo hayan asumido de otra manera no significa que el desafío haya cambiado. Seguir al Señor sigue teniendo hoy esta misma característica. No tiene margen de negociación. Esta no es un contrato de dos partes. No. Hoy la gente le propone a Dios cambios paulatinos. Bueno, Señor, yo te voy a seguir, pero de a poquito, o sea, primero como despacito, a ver cómo es la cosa. Hoy la gente le propone a Dios entregas a medias, compromisos parciales, áreas restringidas de tu vida. Bueno, Señor, yo voy a empezar a seguirte, pero mira, esto de las finanzas, con esto no se mete, esto de la relación con tal persona, con eso no te metas, yo arreglo eso en el camino. No. Nunca ha sido así, ni nunca será así. Y entonces creemos que hacemos parte de la compañía de los que le siguen, pero en el mejor de los casos, como Pedro, aquí en el pasaje de hoy, en el mejor de los casos, lo estamos siguiendo, pero de lejos. Y mira, Pedro se encuentra en un nivel descendente en el que ha venido avanzando sin percatarse. Y está a punto de tocar fondo. Y una de las cosas que el texto nos dice es que este hombre, ahora, el más ferviente, podríamos decir hasta fanático de los seguidores de Jesús, ahora se encuentra siguiéndolo de lejos. Qué peligroso es pretender seguir al Señor bajo nuestras propias condiciones. Escúchame, no son bajo tus condiciones, no son bajo mis condiciones. Esto no tiene que ver con una negociación, esto tiene que ver con asumir el estilo de vida que el Señor propone a sus seguidores. Pero hay un detalle más que quiero que identifiquemos en esta expresión de seguir a Dios y que apreciamos ahí en el Evangelio, de seguir a Cristo. Y es que seguir a Cristo, y ojo, mira, implica compartir con otros la buena nueva que ahora gobierna tu vida. O sea, seguir implica también anunciar. Seguir implica también compartir. No existen esos creyentes anónimos. No. No hay tal cosa en el reino de los cielos. Y uno lo puede apreciar en algunos ejemplos claros en el Evangelio. Uno observa, por ejemplo, lo que sucede con Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Es interesante, es su hermano primero el que llega a conocer a Cristo antes que el mismo Pedro. Pero Andrés inmediatamente asume el desafío de seguir a Jesús
inmediatamente se manifiesta lo que es natural en sus seguidores. Comienza a compartir la buena nueva, comienza a compartir lo que ahora se constituye en la centralidad y la felicidad de su vida. Y entonces va donde su hermano Simón y le dice: lo hallamos. La esperanza de generaciones ya la encontramos. Ven. Y lo trajo. Ni siquiera se limitó con anunciarlo. Lo trajo hasta Jesús. Pero no solamente sucedió con él. Dice más adelante el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hallamos, Natanael. Lo encontramos. Y si tú observas, Felipe está en la misma línea de Andrés. Decidió seguir a Jesús y entonces decidió anunciarlo también, porque vuelvo y te repito, esto implica compartir la buena nueva que ahora gobierna nuestra vida. De eso se trata. Andrés primero, luego Felipe, quienes deciden seguir a Jesús. Ellos desarrollan ese sentido de urgencia de compartir el hallazgo que acaban de hacer. Fueron alcanzados por la gracia y en respuesta a esa gracia, entonces comenzaron a compartir con otros. Sucedió con la gran mayoría de personas que se encontraron de manera especial con la gracia del Señor. Mateo, por ejemplo. Mateo no solamente dejó el banco de los tributos y le siguió, sino que organizó una tremenda fiesta. Y en medio de la fiesta anunció su decisión. Lo hizo Zaqueo también. Cada uno de distinta manera asumió el sentido de premura ante la grandeza de aquello por lo cual habían sido alcanzados. No sé si recuerdas esa terna de parábolas que nos habla Lucas allí en el capítulo 15. Al Señor le hacen la pregunta: ¿por qué comes con los pecadores y publicanos? Y el Señor les cuenta 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Si tú observas en las 3 parábolas, cuando se encuentra lo que estaba perdido, hay fiesta. Hay fiesta. Y entonces se le dice a todos los demás lo que acaba de suceder. Esta es la dinámica de los seguidores del Señor. Viven en un sentido de fiesta, de anuncio, de proclamación permanente. Por eso te decía, no existen esos cristianos silenciosos. No hay tal cosa en el reino de los cielos. Puede existir en las religiones, pero no en el reino. Porque incluso aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha decidido seguirle, esta decisión permea su ánimo, su estado de ánimo. Todo alrededor de él anuncia lo que acaba de acontecerle. En esas parábolas el pastor encuentra a la oveja, la señora encuentra la moneda, el padre encuentra al hijo e inmediatamente organizan una fiesta para contarle a todos el hallazgo de aquello que resulta supremamente valioso para ellos. Y quizás esta es una de esas señales que nos permiten testear, mirar, probar qué tan cerca o tan lejos estamos siguiendo al Señor. Porque probablemente tú piensas que estás siguiéndolo, pero llevas años de un anonimato silencioso
que no te permite compartir con otros lo que ha sucedido en tu vida, entonces probablemente o eres parte de la multitud que observa a la distancia, o quizás piensas que eres un seguidor pero lejano. Un seguidor de Cristo comparte con otros la felicidad de su hallazgo. Yo lo encontré, yo lo descubrí, la persona que ha transformado mi vida para siempre, y la alegría de esta nueva forma de vivir lo lleva a anunciarle a otros. No puede callar la satisfacción de este nuevo peregrinar. Entonces recuerda esas tres cosas. Porque seguir genuinamente al Señor, si tu seguir a Cristo no está definido por estas tres cosas que mencionamos, probablemente haces parte de una multitud religiosa que simpatiza con el Señor, pero no necesariamente que está siguiendo al Señor. Y es interesante, quiero en la parte final de nuestra reflexión en esta noche, volver por un momento al texto de donde partimos. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pedro se sentó también con ellos. Todavía nuestro personaje no ha alcanzado reconocimiento de su soberbia, de todo aquello que lo está llevando en ese camino hacia el fondo. Todo ha sucedido tan rápido y con una precisión asombrosa de lo que, en cuanto a lo que Jesús ha declarado, que este hombre ni siquiera ha reaccionado. Ahora se encuentra ahí sentado alrededor de una hoguera, rodeado de hombres que están señalando al Señor, rodeado de hombres que le han dado la espalda a Dios, y se confunde con uno de ellos. Ahora encuentra satisfacción en aquello de donde fue sacado. Y escúchame, por favor. Recíbeme esto en esta noche. Seguir al Señor de lejos es encontrar satisfacción en aquello de donde fuimos sacados. Aquello que estamos llamados a darle la espalda, y de pronto comienzas a sentirte atraído nuevamente por eso. Comienzas a sentirte cómodo nuevamente en esos ambientes. Conviertas a ser parte de esas conversaciones en las que no deberían participar los hijos de Dios. Comienzas a sentirte como pez en el agua en medio de esos contextos que abiertamente rechazan al Señor. Ojo. O estás siguiendo al Señor de lejos, o te has involucrado abiertamente con una multitud que le ha dado la espalda. Y mira, este hombre que se nutría al calor de la revelación divina, que se deleitaba con la instrucción de la boca de su maestro, ahora se calienta en la hoguera de los impíos. Andar por la orilla, caminar de lejos, va produciendo una tibieza que nos expone al peligro de quedarnos sin protección. Y en el peor de los casos, ser consumidos por el fuego de los infieles, por el fuego del juicio. Y el problema con esto es lo que describe el Señor a través de Juan allá en Apocalipsis, y que es un señalamiento que le hace a la iglesia de la Odisea.
porque no eres ni frío ni caliente. Ese seguir de lejos es la temperatura de los tibios que no pueden abrazar con toda pasión la comunión con su maestro y deciden coquetear a la distancia, calentándose en el fuego de los paganos. Esta es la marca de la generación, esta es la marca que caracterizó a la generación que salió de Egipto. Aunque iban camino a la tierra de la heredad, seguían añorando la tierra de la que acababan de salir. Seguían anhelando la comida de la mano de Faraón, aunque la recibían a golpe de látigo. Y nunca pudieron apreciar el propósito de Dios con ellos, ni conectarse con lo que Dios quería hacer con esa generación en particular. Qué peligroso es seguir al Señor de lejos. Qué peligroso es pretender tener una comunión en medio de la tibieza. Qué peligroso es un evangelio sin cruz, un cristianismo sin compromiso, una religión de conveniencia, una gracia barata. Cristo no tiene seguidores ni lejanos ni secretos. El ejército del reino no tiene policías encubiertos. No tiene esos creyentes submarinos que viven sumergidos durante toda la semana y salen a flote el día domingo. Una relación distante siempre genera un compromiso inconstante. Y siempre termina apartándonos de la comunión que debemos cultivar con nuestro Señor. ¿Cómo explicar lo que le está sucediendo a nuestro personaje? Este hombre ha vivido experiencias únicas con Jesús. Este hombre vivió con el Señor el rigor de las tormentas. Este hombre incluso ha estado con él en los más enconados debates frente a los líderes religiosos. Este hombre incluso es el único que se dio el lujo de caminar sobre las aguas unos pasos al lado de su maestro. Sus manos han sido instrumentos del cielo para alimentar a miles de personas y a través de ellas Dios multiplicó panes y peces para darle de comer a muchos. Ha estado con el maestro en las más férreas luchas, aún en medio de cementerios. Ha estado a su lado cuando sepulcros han arrojado a sus muertos y él lo ha presenciado con sus propios ojos. Se ha deleitado en las verdades más profundas, en las interpretaciones más ocultas que solo le fueron reveladas a él y no al resto de la multitud. ¿Cómo es posible que ahora Pedro esté siguiendo al Señor de lejos? Pero escúchame, por favor, porque quizás sea tu condición en esta noche. Quizás hoy el Señor envía esta palabra para recordarte a ti que has disfrutado tantas cosas especiales en medio de una comunión íntima con el Señor y ahora los afanes de este mundo, los enredos de tu trabajo, las presiones a tu alrededor, las circunstancias te han alejado a tal punto que el fuego que calienta tu alma no es el de la comunión con el Señor, sino la hoguera de los impíos, las fogatas de los paganos. Y escúchame, por favor, porque te lo dije hace un momento, seguir a Jesús de lejos es encontrar satisfacción en aquello de donde fuimos sacados. Hay escenarios en los que hoy peligrosamente caminas y escúchame, tú fuiste sacado
sacado de ahí, no perteneces ahí. Tú perteneces a un linaje celestial al cual el Señor te insertó a través de su sacrificio perfecto. Pero probablemente hoy te encuentras alejado de esa comunión. Quizás hoy haces parte de esa multitud que de manera complaciente e indiferente mira a la distancia, simplemente señalando cómo identifico. Hoy te he mencionado 3 cosas muy puntuales que identifican la acción de seguir genuinamente al Señor. Cuando tú eres un seguidor genuino del Señor, hay una evidencia del verdadero arrepentimiento. No negocias con el Señor, te abandonas por completo en sus manos y te conviertes en un megáfono de la gracia del Señor, anunciándole a todos lo que ahora te gobierna, lo que es céntrico en tu vida y constituye el centro de tu felicidad. Yo no puedo seguir pretendiendo encontrar felicidad en las cosas, aún en las relaciones, aún en los logros. La razón de mi vida, de mi felicidad es Él. Cuando tú descubres que es más importante lo tuyo que lo de Él, estás siguiéndole de lejos en el mejor de los casos. Cuando tú vives persiguiendo tus propias metas y abandonando la dirección de su propósito, estás siguiéndole de lejos. Cuando tú mantienes una distancia conveniente y no asumes un compromiso radical, estás siguiéndole de lejos. Hoy Dios nos permite a través de esta palabra abrazar el desafío de su gracia y volver al fuego de la comunión con Él para que podamos disfrutar aquello que en su misericordia y en su favor tiene para nosotros. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Yo quiero desafiarte. Quizás hay cosas de donde el Señor te sacó y comienzas a disfrutar de manera satisfactoria el volver a participar de ellas. Prácticas pecaminosas que el Señor te ha invitado a cortar. Amistades, relaciones, círculos, conversaciones, de las cuales el Señor te ha invitado a salir, a dejarlo todo. Pero quizás ahora comienzas a encontrar deleite. Pedro comienza a sentirse cómodo en medio de una fogata de paganos, de impíos, porque se ha apartado del calor de la comunión con su Señor y Maestro. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por la señal de alarma, de alerta que ella levanta para nosotros en la noche de hoy. Estamos tratando, Señor, de con claridad y observando la Escritura, identificar aquellas señales que son evidentes en quien lleva una ruta hacia un fracaso destructivo. Señor, guárdanos. Queremos volver a disfrutar, Señor,
de caminar a tu lado. Queremos volver, Señor, a transitar otra vez de tu mano, oh Dios. Queremos volver, oh Dios, a disfrutar de la cercanía que constituye la presencia gloriosa. Queremos volver, Señor, a ser seguidores comprometidos contigo, con tu causa, Señor. A disfrutar de lo más valioso que se nos ha entregado, que es la vida eterna que hoy nos habita, la naturaleza de la que hemos sido participantes por razón de la obra preciosa de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Y yo oro de manera especial por aquellos que quizás confrontados por la palabra en esta noche, descubren que se han alejado de la comunión. Permítele retornar, Señor. Y quizás si ese es tu caso en esta noche, yo quisiera orar por ti. Y ahí donde estás, si tienes la oportunidad de levantar tus manos al cielo y unirte conmigo en esta oración. Padre, yo oro por todos aquellos que a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu palabra han sido redarguidos por ella, Señor. Y quizás han identificado en la instrucción de tu palabra en esta noche que su caminar no es una ruta que los acerca cada vez más al Señor, sino que por el contrario, paulatinamente los ha venido alejando. Yo oro para que tú los enlaces con cuerdas de amor y puedan de manera radical cortar con todo aquello que los ha apartado y retornar al fuego de la comunión. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la honra, toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.